Damos la bienvenida esta noche a este tiempo de la vida matrimonial. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo. También les damos la bienvenida a los que están conectados en Facebook o que verán esta enseñanza también. Sean bienvenidos a este tiempo de la vida matrimonial. Y bueno, queremos dar inicio a este servicio con un tiempo de oración y un tiempo de adoración al Señor. Les voy a pedir de favor que si se ponen de pie, vamos a hacer una oración. Esta noche nosotros venimos a presentar nuestro matrimonio delante de Dios. Es un tiempo donde buscamos oír la voz de Dios para instruir nuestro matrimonio bajo el consejo de Dios. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, sino lo ayuda. Y esa es la manera en que nosotros debemos de acercarnos al Señor, ¿verdad? Con un corazón humilde, humillado, reconociendo la grandeza de Él, pero también la necesidad que tenemos en la vida matrimonial de ser instruidos en esas áreas de nuestra vida que Él sabe que necesitamos instrucción. ¿Cuántos dicen así sea? Bien, ahí donde estás, toma la mano de tu esposa, de tu esposo, y como matrimonio vamos a presentarnos delante de Dios en esta noche. Comienza dándole gracias a Dios con tus propias palabras. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo que usted nos permite estar aquí reunidos y acercarnos a su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque su palabra nos enseña que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, a su trono de gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Aquí estamos, Señor. Sabemos que usted es la fuente de toda sabiduría, que de usted proviene todo lo bueno, Señor, que usted fue quien instituyó el matrimonio en el principio y que usted ha dejado, Señor, sus consejos para que podamos conocerlos, entenderlos y ponerlos por obra en nuestra vida matrimonial. Hoy presentamos nuestro matrimonio delante de su presencia y, Señor, reconocemos la grande necesidad de ser instruidos en el consejo sabio de su palabra. Háblenos, Señor. Hable a nuestro corazón de tal manera que aprendamos a traer sabiduría a nuestra vida matrimonial y que andemos como es digno de usted, agradándolo en todas las áreas de nuestra vida. Esta noche disponemos nuestro corazón para oír su voz, pero también para ofrecer un sacrificio, Señor, de alabanza y de adoración a usted, al único que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tú eres grande y hacedor de maravillas, Señor. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único, Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. El único Dios verdadero.
Bien, pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido pasar con Él. Su palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así es. Y bueno, por acá hay unos lugares, hermanos, que gustan pasarse acá. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos al tiempo de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, dice el rey Salomón, y este es el tiempo de la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe esta noche en su enseñanza. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, queremos agradecerte en esta hora este tiempo que nos permites acercarnos a tu presencia. Y Señor, pedirte en el nombre de Cristo Jesús que instruyas nuestra vida matrimonial en esta noche con el consejo sabio de tu palabra, Padre. Gracias, gracias, Señor. Hoy disponemos nuestra vida matrimonial para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero dar inicio a esta enseñanza. Este tema lleva por título Reflejando la imagen de Dios en el matrimonio. Y por favor acompáñenme a Génesis capítulo 1 verso 27, por favor, si son tan amables. Los que traen su Biblia, pues abran su Biblia, y los que lo traen en el celular, prendan su Biblia, por favor, si son tan amables. Dice así Génesis capítulo 1 versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Estoy leyendo otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Pero el principio aquí es muy claro, ¿no? Que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? A su imagen, a imagen de Dios los creó, ¿quién? Dios, ¿verdad? Y bueno, quiero comenzar esta noche hablando que Dios, cuando creó los cielos y la tierra en el principio de ahí del Génesis, la tierra estaba desordenada y también estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y quiero decirles que el Espíritu Santo se movía sobre los aires, o sea, sobre la faz de las aguas. Eso era lo que hacía el Espíritu Santo. Y observamos, fíjense, tres características. Vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Dice así Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, miren. Y la tierra estaba desordenada, estaba vacías. ¿Y qué más dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz de la, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. ¿Qué nos enseña aquí estos textos? Tres características que había en la tierra. La primera, estaba desordenada. ¿Qué quiere decir desordenado? Esto quiere decir que no tenía una forma, no tenía una definición. Y esto es como cuando el matrimonio empieza a vivir juntos, ¿verdad? Como que no le hallamos forma al matrimonio, ¿no? Como que dices, cuando éramos de novios, pues sí, queríamos estar juntos, y beso y abrazo, y estar todo el tiempo juntos. Pero ya cuando nos empezamos a casar, comenzamos a vivir el primer mes, como que dices, híjole, no me habré equivocado. Llegan a veces pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezan las situaciones de choques de dos culturas o de dos formas de hábitos de vivir. Y no, como que no se le ve forma al matrimonio. Dice, ¿será que sí? ¿O será que no? Y empiezan, son como dos engranes que se van a empezar a estar, ¿sí? Los dos chocando para que embonen. Acuérdense que dice la Biblia también en un proverbio: hierro con hierro se agudiza, se afila. Han ido a la carnicería y ven que agarran los cuchillos y, con el mismo hierro, ¿no? Sacan filo, lo mismo es. Entonces, cuando Dios permite que nos unimos en matrimonio, eso sucede.
Está desordenado el matrimonio, no se le ve forma de un matrimonio. Incluso salen ahí hasta los gritos, ¿no? Los sombrerazos, las chanclas salen volando por ahí, ¿no? En algunos matrimonios. Pero bueno, poco a poco el Señor va a ir trabajando con el matrimonio. Y dice que también estaba como la tierra, ya vimos, desordenada. ¿Cuál otra característica es? Vacía. O sea que era un caos sin orden. Como cuando llegas al matrimonio y dices, ¿no? Tú traes buenos hábitos de orden y te das cuenta que tu cónyuge no. Le gusta poner la ropa ahí a ti te gusta ponerla en el canasto y a tu cónyuge no. A tu cónyuge lo avienta ahí donde caiga, ¿no? Y así está el matrimonio, vacío, sin orden. Pero no se preocupen, el Señor va a ir ordenándolo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Y otra característica que había ahí, por favor, ¿cuál sigue? Tinieblas, ¿verdad? Entonces fíjense, las tinieblas, ¿a qué se refiere tinieblas? A la oscuridad. Había oscuridad ahí. Ahora fíjense, cuando llegamos al matrimonio nos empezamos a dar cuenta que en alguno de los dos, de nuestro cónyuge, hay áreas de nuestra vida que están en oscuridad. Y a veces llega un momento en que el esposo le dice a la esposa, ¿qué no entiendes? No lo entiende. Esa área de su vida está en oscuridad, le falta luz. O sea, y tú dices, ¿cómo? Algo tan sencillo de que terminar de comer y lavar los trastes, a ti tú no lo haces y dejas los trastes todo el día. O sea, es algo tan sencillo, pero también tan oscuro en esas áreas de nuestra vida, porque no traemos buenos hábitos de orden. Pero Dios se encarga de ayudarnos a ordenar esas áreas de nuestra vida con su palabra. Y estas características son tres, se asemejan a la vida de las personas sin Dios, desordenadas, vacías y ¿qué más? Y en la oscuridad, ¿verdad? En tinieblas. Cuando no se tiene el consejo de Dios, no hay entendimiento. O sea, no comprendes cómo debes de hacer la vida matrimonial. Y esas áreas de tu vida permanecen en la oscuridad. Y pasan años, y esa oscuridad va creciendo en la vida matrimonial. Ya cuando entra uno, digamos, ya en la etapa de la vejez, ya a veces el esposo ya ni quiere dormir con la esposa en la cama. Ya mejor mandó a comprarse su cama individual. ¿Han conocido matrimonios así? ¿Verdad que sí? De repente llegas a sus casas ya de 60 y tantos años y sin querer te enteras que duermen separados. ¿Por qué? Porque la oscuridad, la falta de entendimiento avanzó y no lo atacaron. Y llegó a traer una división. Están unidos, pero no hay armonía. Como cuando está el director de la orquesta, ¿no? Está unido con toda la orquesta atrás, pero también está dirigiendo la orquesta y hay armonía, ¿verdad? Así debe de ser el matrimonio, en unidad y en armonía, ponernos de acuerdo para lo que va, hasta para dormir. Luego mi esposa me dice, ya nos vamos a acostar, son como las 10 o las 11, le digo, híjole, mi amor, otro ratito porque todavía tengo que terminar la enseñanza. Y ahí está esperándome, está que nos pongamos de acuerdo para irnos a descansar. Y hay matrimonios que no, de repente, no, pues ya vete a dormir tú si quieres. Pues falta armonía, ¿sí me explicó? Y es un buen hábito ponerse de acuerdo hasta para descansar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Verdad que ahí en el Génesis, en todo ese primer capítulo, vemos cómo Dios ordenó la tierra? Él dijo, fíjense lo que utilizó nada más su palabra para que se ordenara todo. Dijo, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. La luz. ¿Sí? Y fue en el primer día hizo la luz. En el segundo día separó las aguas de los cielos. En el tercer día ordenó la tierra y el mar y la vegetación. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. Qué tremendo, ¿no? Por eso cantábamos ahorita en la alabanza, tú eres grande. ¿Se dan cuenta de la grandeza de Dios? Hace unos días yo venía de llevar a mi mami al hospital porque se me cayó en el metro, tuvo un accidente y gracias a Dios no pasó a mayores.
Pero ya cuando la veníamos sacando del hospital, ya venía bien, gracias a Dios, y ya la traía yo abrazando, ¿no? Y ayudándola. Íbamos caminando hacia afuera del hospital y está largo el pasillo. Y de repente alcé los ojos al cielo y vi bien hermosa la luna. ¿Sí la alcanzaron a ver antier? Bien hermosa y unas estrellas así en el cielo. Y yo decía, ¡wow, qué grande eres! Y dice mi mamá, hijo, ¿ya viste la luna? Está bien bonita, ¿verdad? Le digo, gracias a Dios, mamá, que Él es el que hace todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces, el Señor en el quinto día hizo las aves y los animales marinos. En el sexto día, Él creó los animales terrestres y por último, al hombre y a la mujer los hizo. Pero dice ahí Génesis 1:27 que los hizo a imagen, ¿verdad? ¿De quién? De Dios. Ahora, todo lo que Dios hizo en estos 6 días, fíjense bien, ¿verdad que refleja su naturaleza de orden? Dios es orden. Y yo meditaba, cuando yo estaba estudiando esta enseñanza, yo decía, bueno, si Dios es orden y Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué tenemos que reflejar en nuestra vida matrimonial? Orden. Tenemos que reflejar orden. Todo lo creado por Dios refleja orden. Hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para trabajar. El día se hizo para trabajar y la noche ¿para qué? Se dan cuenta. Pero hay quienes trabajan en la madrugada y tienen su reloj cronológico todo volteado. Y conozco personas de veras que están ya a una edad grande, ya de los 50 en adelante, y que han trabajado muchos años en la noche y su vida está bien descontrolada, su salud. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Por lo tanto, también implica que Dios puso al hombre sobre la tierra para reflejar su ¿qué? Para reflejar el orden de Dios. ¿Sabes para qué Dios te permitió que te casaras con tu esposa y esposa con el esposo? ¿Sabes cuál es el propósito de su matrimonio? Para que los dos juntos reflejen el orden de ¿quién? La imagen de Dios. Pastor, pero usted porque no vive con ella. No, discúlpame, yo tengo a mi esposa. ¿Sí me explico? Y también tengo que aprender a ponerme de acuerdo con ella para que reflejemos el orden de ¿quién? En la vida matrimonial. Por eso dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué significa imagen? Esta palabra se escribió en el idioma hebreo, que significa selen, y se refiere a la semejanza o apariencia visual de algo o de alguien, como la sombra, ¿no? De repente estás así y como que ahí se ve tu apariencia, ¿no? Una apariencia visual. No eres tú, es tu sombra. Entonces también se utiliza para referirse a la semejanza de personas, o fíjense, a la apariencia del carácter de alguien. O sea, que refleja el carácter de otro. En el texto que acabamos de leer dice que Dios creó al hombre a su imagen. Se refiere que Dios puso su imagen divina, es decir, su carácter en el hombre. Eso hizo Dios, poner su carácter en el hombre. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual puso el carácter de Él en el hombre? Para reflejar la vida de ¿quién? De Dios. Tu matrimonio y mi matrimonio tenemos que aprender a reflejar la vida de Dios. Orden. Entonces, si Dios es santo, ¿cómo debe de ser el matrimonio? Pero por ahí algunos batallamos en las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Todos aquí batallamos todos en las áreas de nuestra vida, porque estamos en un cuerpo que le gusta el desorden. ¿Sí se han dado cuenta? Este cuerpo le gusta el desorden por naturaleza, pero más sin en cambio cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a ayudar a dominar este cuerpo, esta vida, para que reflejemos el orden de ¿quién, hermanos? Si Dios es justo, ¿cómo debe de ser el matrimonio? Justo, ¿verdad? No debe de ser injusto. Si yo ofendo a mi esposa, ¿qué es lo justo? Que la perdone Dios, yo creo que algunos así actúan. Y pasa la mañana, pasa la tarde, pasa la noche, y
no se piden qué. ¿Ven por qué? ¿Saben por qué Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo? Porque mientras más das oportunidad a no pedirte perdón, el enemigo ataca acá, mira, con pensamientos malos. Y al rato ya estás pensando, no, es que de seguro ha de andar haciendo cosas que no. ¿Le estás dando lugar a quién? Por eso dijo Pablo, no se ponga, o sea, no se permitan el enojo. Antes de que se vayan a dormir, pídanse perdón. Pídanse perdón. Y ahí es donde nosotros reflejamos el orden de Dios. Dios sabe que como por naturaleza tendemos, cuando nos descuidamos, a ofendernos. Y por lo tanto dejó escrito que debemos de perdonarnos. ¿Cuántas veces, hermanos? 70 veces 7, decía Pedro. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermana, a mi esposa? ¿No? Pues las veces que sea necesario, Pedro. Dándole a entender, el perdón es algo necesario, es algo vital en la vida matrimonial. Todos los días debemos de perdonarnos. ¿O habrá aquí algún matrimonio perfecto? No, ¿verdad? Reconocemos nuestra imperfección. Entonces, si Dios es misericordioso, ¿cómo debe de ser el matrimonio? Compasivo, ayudarse el uno al otro. Hay veces que el hombre necesita la ayuda de la mujer, como por decir, mi amor, ¿me puedes coser mi saco, por favor? Porque ya está un poquito descosido. Mi amor, ¿me puedes planchar mi ropa? Ahí necesitamos la ayuda de la mujer. O la mujer necesita la ayuda del varón. Mi amor, ¿puedes arreglar la fuga que hay de agua, por favor? Porque ya lleva como 3 años. Y nada más se oye en las noches, ¡glup, glup, glup! Y no deja dormir. Entonces, ahí es ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para poner orden en el matrimonio. Si hay orden acá y acá, va a haber orden en lo externo. De verdad, en su vida, en su casa, va a haber orden. Fíjense, el otro día llegó una hermanita a la casa. Yo soy así como que a veces pienso que soy muy exagerado. Pero en la casa siempre le digo a mi esposa, orden, 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 orden. Tenemos que dejar las cosas en su lugar. Aprender, se aprende. Es como la educación, ¿verdad? Que nadie nace educado. Se aprende. Lo mismo es en el matrimonio. Tenemos que aprender a educar nuestro matrimonio en el orden de quién. Y llega la hermana a la casa y me sorprende, hace ratito me estaba acordando porque es una hermana francesa, algunos la conocen, ¿no? Y de repente llega y dice, ¡wow! ¡Qué orden! ¿No? O sea, se asombró. Yo nada más dije, Señor, gracias por ayudarme a hacer testimonio. Y yo llego a su casa también y me gusta ir a su casa porque cuando entro a su casa, tiene un departamentito así de como de este tamaño, así chiquito, pero tiene todo en orden. Y me gusta, me siento cómodo porque digo, hasta aprende, ¿no? Le pone ahí sus alambres y cuelga sus trapos para que se oren y todo, pero en orden. Y yo digo, ay, esta hermana, ¿no? O sea, qué ordenada es. He visto sus libretas, sus cuadernos, sus apuntes cuando manda sus tareas y también digo, ay, qué tremendo. Pero le costó, tuvo que aprender a darse cuenta que necesitaba orden en su vida, reflejar la imagen de quién, de Dios. Entonces, si Dios es orden, nosotros tenemos que reflejar la imagen de Dios. Ahora, esta parte de imagen, esta palabra también tiene el sentido de como cuando acuñaban los griegos las monedas, ¿verdad? Con un troquel, agarraban, ponían ahí la moneda y agarraban el troquel y hasta que quedara bien grabado, ¿verdad? Bien grabada la imagen que querían impregnar ahí en la moneda. Bueno, haz de cuenta que Dios tiene un troquel y está golpeando al matrimonio, ¿no? Pero no con la intención de dañarlo, sino con la intención de que el matrimonio refleje el orden de quién. Dios. Entonces, Dios puso su imagen, su carácter en el hombre y la mujer, pero a causa de la desobediencia que tuvo Adán y Eva, ellos perdieron la imagen de quién. La perdieron. Y es lo mismo que hoy pasa.
cuando no tenemos nosotros una vida voluntaria sujeta a los mandamientos de Dios, lo único que estamos reflejando en nuestra vida matrimonial es deshonra. Eso es lo único que estamos reflejando. Y eso es lo que reflejaron Adán y Eva, el primer matrimonio que perdió la imagen y el carácter de Dios. Y saben, eso repercutió en sus hijos, Caín y ¿quién? ¿Qué hizo Caín con Abel? ¿Se dan cuenta de la consecuencia? Si en el matrimonio, aquí hay un principio bien tremendo, si no nos ponemos de acuerdo desde hoy en adelante a trabajar en nuestra vida matrimonial, los hijos van a pagar las consecuencias. Ahí está claro el ejemplo. Caín llegó a matar a Abel. Qué tremendo, ¿no? Y así sucesivamente se ha venido manifestando la consecuencia del desorden en los matrimonios de esta tierra. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de Abraham y Sara? ¿Verdad? Cuando le dice Dios a Abraham que le va a dar un hijo, ¿siempre han escuchado ese pasaje? El hijo de la promesa, Isaac, ¿no? Que le va a dar un hijo. Ya era Abraham casi de 100 años y Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres y Dios le dice que le iba a dar un hijo. Y se ríe Sara, y le dice Dios, porque te reíste, el niño se llamará Isaac, que significa risa. O sea, qué tremendo, ¿no? Y entonces, antes de que llegara el hijo de la promesa, le dice esta Sara a Isaac, pues dudó, como que dijo. Y como ellos venían de unos hábitos de paganos, porque venían de una tribu que no era el pueblo de Israel, porque ahí empezó Dios a formar al pueblo de Israel con Abraham y Sara. Entonces ellos tenían la costumbre de que si una mujer no podía tener hijos, tenía el derecho de poderse meter el varón con su esclava para que le diera descendencia, según la tradición de su tribu. ¿Sí? Entonces dice Sara, pues métete con mi sierva Agar. ¿Y qué creen que hace la Agar? Se mete con su sierva Agar y de ahí nace Ismael. Fíjense hasta dónde llegó la situación. Nace Ismael y de Ismael es la descendencia de los árabes. ¿Cuántos saben que los árabes y los judíos hasta el día de hoy no se llevan? Y los árabes, tremendos, tremendos en esto. Pero ¿se dan cuenta la consecuencia del desorden? Por no sujetarse al mandamiento de Dios, y se desesperó esta mujer y le dice, pues pásale con mi sierva. Y luego cuando nace Isaac, ya se peleaban los dos y ya no le gustaba a Sara. Y le dice Sara a Abraham, echa la sierva de aquí. Y Abraham pues la echa de ahí. Pero Dios le dijo a esta Agar que iba a ser de su hijo una descendencia también muy grande. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Una aplicación. Cuando la mujer hace sugerencias apresuradas fuera de los principios de Dios, viene la consecuencia en la vida matrimonial. Mujeres, cada que den una sugerencia a sus esposos, que sea un principio fundamentado en la palabra de Dios. De verdad, yo cuando mi esposa me va a dar una sugerencia, la escucho y hasta abro los ojos. Dicen nosotros los mexicanos, hasta pelo los ojos, ¿no? Para estar atento a lo que me va a decir. Y si lo que me está diciendo está conforme a los principios de Dios, tomo el consejo y lo aplico, porque sé que es Dios confirmándome que tome esa decisión. Eso es lo que deben de hacer las hermanas esta noche. De hoy en adelante decir, voy a darle un consejo a mi esposo conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Así es. Que los consejos y las sugerencias que tú le des a tu esposo estén fundamentados en la palabra de Dios. Entonces van a venir mejores consecuencias o mejores bendiciones, ¿verdad? Si está el consejo fundamentado en la palabra de Dios, como dice Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8, por favor. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Dice así. Se los voy a leer en una versión que es palabra de Dios para todos. Escuchen. Pon tu confianza en Dios, no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo.
no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. En otra versión dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, ¿sí o no? Ponlo delante de todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice ahí esa versión, la Reina Valera. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Entonces, ven cómo fue el matrimonio de Abraham también. Se manifestó desorden y hubo consecuencias. ¿Cuántos se acuerdan del sobrino de Abraham? ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot, ¿verdad? Que Lot se quiso ir para donde vio que estaba todo la ciudad y todo, y Abraham se fue para acá, para la llanura, y Lot se fue a meter a Sodoma y a Gomorra, y allá estaba con su esposa. Vivía en una ciudad donde había una depravación de inmoralidad sexual parecida a la de hoy, para que me entiendan, ¿no? Parecido a lo que estamos viviendo ahorita, una diversidad de género, que cuando llegan los ángeles de Dios a esa ciudad, los hombres de la ciudad se querían meter con los ángeles. Imagínense hasta dónde estaba la situación. Y entonces los ángeles le dicen a Lot, Génesis 19, 17, por favor. Se quedaron en la casa de Lot, y cuando se quedan ahí, miren lo que pasa. Dice ahí, y cuando los hubieron llevado fuera, a los ángeles, le dicen a Lot, Génesis 19, 17, escapa, ¿por qué dice? Escapa por tu vida, Lot. No mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que, ¿qué dice? Que perezcas. Cuando le dicen escapa por tu vida, le está diciendo, huye de ser librado del peligro. Eso significa escapar por tu vida. Tienes que aplicar este principio a tu vida matrimonial. Huye del peligro. Cada uno de nosotros tenemos que identificar cuáles son los peligros que hay en nuestro matrimonio, porque hay peligros, amados hermanos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien dice devorar. Y son esos peligros. ¿Cuáles son los peligros? Las tentaciones que tú sabes, en las cuales tú estás trabajando y buscando que Dios te fortalezca. La esposa tiene peligros también en algunas áreas de su vida. El esposo también tiene peligros en algunas áreas de su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de esos peligros. Entonces eso significa escapa por tu vida. ¿Se acuerdan cuando Saúl quería matar a David porque no le gustó a Saúl que el pueblo le echaba más porras a David? Porque venció al gigante Goliat y el pueblo decía, Saúl mató a 1000 y David a sus ¿qué? Y que se encela el Saúl y empieza el Saúl a agarrar lanzas y se las empieza a tirar al David. ¿Y qué hace el David? Huye. ¿Escapó por qué? Por su vida, de los peligros. Ahora, ¿cuántos matrimonios están escapando para ser librados de los peligros de las obras de la carne? ¿Cuántos están escapando de los deseos de este mundo, de la vanagloria de la vida, que desvían el corazón lejos de quién? Tienes que escapar. Tú y tu matrimonio y tu cónyuge se tienen que poner de acuerdo, ser sinceros. Mi amor, mira, yo soy débil en esta área, ayúdame a orar. Y la esposa también, mi amor, yo también soy débil en esta área, ayúdame a orar. Y Dios los va a fortalecer, van a escapar de los peligros de este mundo que tenemos como matrimonio. Entonces, hay quienes ya escapan por su vida en la vida matrimonial, pero ahora necesitan considerar también lo que los ángeles le dijeron a Lot. Le dijeron, huye, dice, escapa por tu vida y no mires a dónde, dice, atrás, no mires atrás. Fíjense, cuando le dice, esto no habla de hacer una mirada así y regresar, no, esto de no mirar atrás habla de una mirada que está clavada fija. Está clavada fija ahí, de una manera constante, deseando las cosas de este. Ay, creo que nos iba mejor cuando estábamos y no nos congregábamos, ¿no? Cuando no nos acercábamos a Dios. Como que teníamos más libertad, ahora ya no nos dejan hacer esto. Cuando un cristiano mira hacia atrás como la mujer de Lot,
es porque su corazón está deseando las cosas de este mundo, como fue el caso del pueblo de Israel. Dios usa la vida de Moisés para sacar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Egipto simboliza el mundo o el sistema en que se mueve este mundo. ¿Cómo se mueve el mundo? Mentiras, robos, el que no tranza, ¿no? ¿Qué dice? Hasta se lo sabe, ¿no? O sea, así se mueve el mundo y Dios los saca de ahí. Utiliza a Moisés para sacarlos y llevarlos al desierto. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estaban en el desierto, le reclamaban a Moisés. Fíjate qué tremendo, ¿no? Físicamente los saca de Egipto, pero Egipto estaba todavía en el corazón de ¿quién? Del pueblo. Y a veces Dios ha sacado tu vida o tu matrimonio ya del mundo físicamente. Ya no vas a las fiestecitas, ya no tomas, ya no esto, ya no robas, ya no... Pero todavía en tu corazón hay cosas que añoran, las cosas de este ¿qué? Entonces, fíjense, ¿cuál es el propósito por el cual los metió al desierto? Para probarlos, para afligirlos, para ver si habían de guardar o no los mandamientos de ¿quién? Deuteronomio 8, por favor, versículo 2 al 3. Deuteronomio 8, 2 al 3. Fíjense cómo Dios está usando la vida de Moisés para hablarle a su pueblo y nos está hablando a nosotros como matrimonio. ¿Verdad que en el pueblo de Dios había matrimonios? Sí. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Fíjate, tu Dios. ¿Estos cuántos años? 40 años en el desierto, amados hermanos. ¿Cuántos años te quieres aventar todavía en el desierto? Es una decisión. ¿Qué desierto estás viviendo? Un desierto donde tú dices, me esfuerzo y veo que no avanzo, porque estás utilizando principios humanos para poder crecer en tu liderazgo matrimonial, y no, así no vas a madurar ni vas a crecer. Necesitas los principios de Dios para que Dios te empuje hacia adelante, madures en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y no te sientas como carro estancado, y no avanza el matrimonio, seguimos en las mismas. Se llega a frustrar el varón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no avanzo? Porque no estás poniendo por obra los principios de Dios, porque no los estás conociendo y no los aplicas. Entonces nosotros necesitamos conocer esto. Y le dice 40 años en el desierto. ¿Para qué lo metió al desierto? Para afligirlo. ¿Dios aflige? Dios aflige. Ahí está bien claro. No vayan a pensar otra cosa, pero está bien claro. Dios nos aflige. Y también para probarnos, para saber lo que había en dónde. No, hombre, hay unos que están en el desierto y dicen, no inventes, o sea, ¿por qué me va mal? Están en el desierto de enfermedad y me choca estar enfermo y hasta se desquitan con la esposa. Déjame, si no me ayudas, pues entonces ¿para qué me estás diciendo que qué me pasa? Y así tienen esa actitud. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, ¿qué dice? ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en el desierto? ¿Qué dice Pablo en la primera de Tesalonicenses 5:18? Dar gracias a Dios en todo, amados hermanos. En todo lo que estamos viviendo. ¿Sabes? Tú a lo mejor estás pasando en este tiempo por algún desierto en algún área de tu vida. Puede ser un desierto en el área económica, en el área laboral, o en el área de salud, o en el área familiar. No sé, en algún área de tu vida estás pasando por algún desierto. Pero ¿sabes qué es lo que te recomiendo que hagas? Que le des gracias a ¿quién? Dale gracias a Dios, porque Él te va a ayudar a madurar por medio de ese desierto. ¿Sabes? Yo les decía el jueves a los hermanos en la congregación, les decía, ¿sabes por qué Dios permite las injusticias a tu vida? Porque se quiere revelar haciendo justicia en medio de esa injusticia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a conocer al Dios justo si no hay injusticias en tu vida? ¿Cómo vas a conocer al Dios que te sana si no te enfermas? ¿Cómo vas a conocer al Dios que te provee si no estás en escasez? ¿Te das cuenta cómo es Dios? Entonces dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener, ¿qué dice? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, fíjate, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿vivirá quién?
Casi está diciéndonos Dios esta noche: mira, te estoy metiendo a los desiertos para hacerte saber que no solo de trabajar, no solo de tener casa, de tener carro, de tener diversiones, de tener una buena alimentación, un área buena en el deporte, vive el hombre. No solo de eso. Miren, estábamos orando por un vecino hace un par de semanas. Dios nos permitió irlo a ver. Yo lo conocí cuando llegó. El Señor me trajo a Milpalta. Yo lo vi un hombre fuerte, con dinero, pero con mucho orgullo. Y muchas veces me acerqué a predicarle el evangelio y no quería. Me ignoraba. Hace 2 semanas Dios nos permitió ir a visitarlo a su casa y tenía cáncer. Tuvo como 3 meses, ¿verdad? Más o menos, en cáncer. Cuando yo lo vi me quedé asombrado. No lo reconocí. Porque estaba todo delgadito y en su cama así. Como 42 o 43 años. Platicaba yo con mi cuñado porque él lo conoció y dice: no, estaba más chavo que yo, hace como 41 años. Y tenía de dinero. Así. Tenía pues. Todavía antier fuimos a pedirle a su mamá que nos permitiera pasar a verlo y ya no nos dejaron verlo. Ni su mamá ni su hija. Y me dice: es que se siente muy mal y está bien enojado. Bueno, anoche falleció. Y sabes, toda la noche tocando la banda, toda la noche, la banda ahí. Y yo dije: este hombre sí que quiso que se le hiciera su homenaje a él. Él era su propio Dios. ¿De qué le sirvió todo lo que tenía? No solo de eso vivir, de trabajo, de diversión. No solo de eso vamos a vivir, amados hermanos. La Biblia dice que vivimos de la palabra de quién? De Dios. Entonces, los matrimonios del pueblo de Israel todavía traían acá en su corazón cosas, hábitos y costumbres de qué? Del mundo. ¿Qué hay en el corazón de tu vida matrimonial? Seamos honestos. ¿Todavía hay hábitos y costumbres del mundo? ¿Todavía le estás dando el primer lugar a otras cosas antes que a Dios? ¿O cuántos recuerdan? Eso fue el matrimonio de Lot. Y cuando está saliendo Lot y está corriendo por su vida y les dice: no miren a dónde. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Clavó todavía, por estar clavando la mirada a las cosas, añorando lo de atrás, se convirtió en estatua de qué. Y ahí se quedó. Hasta ahí llegó. Deja las cosas ya de atrás, de los hábitos y costumbres del mundo, déjalos. El matrimonio del sacerdote Elí. Elí era un sacerdote, y un sacerdote servía en el templo de Dios, ministraba a Dios y servía al pueblo. En algún momento Elí se descuidó, tuvo sus 2 hijos, y sus 2 hijos hacían lo que querían con las mujeres del pueblo. Si eso hacían los hijos, ¿cómo crees que estaba el matrimonio? En desorden. Porque los hijos son el reflejo de la vida matrimonial. Y llegó el momento en que los hijos se van a la batalla y allá les quitan el arca del pacto que representa la presencia de Dios, los filisteos, y uno de los siervos se da cuenta y corre a avisarle a Elí: Elí, Elí, les han robado el arca del pacto, la presencia de Jehová se ha ido. Y en ese momento Elí dice que estaba en su silla, gordo y viejo, y se estaba meciendo nada más. Y cuando le llega la noticia, que se va para atrás, que se desnuca, y ahí se quedó. Pero la Biblia me llama la atención porque dice la Biblia que en el tiempo en que estaba el sacerdote Elí, no había visión en el pueblo. El sacerdote es responsable de enseñarle la palabra al pueblo. ¿Cuántos reconocen que como varones somos sacerdotes? ¿Cuántos dicen amén? Un sacerdote sabe su oficio, enseñarle la palabra de Dios a la esposa y a los hijos. Y dice que no había visión en el pueblo porque escaseaba la palabra de quién. Ahí nos deja ver que Elí dejó
de enseñarle la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos y a todo el pueblo. ¿Y cómo crees que terminó Elí por su infidelidad? Sufriendo, muerto. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta de este matrimonio, cómo era, el desorden que había en este matrimonio. Pero, digo, la Biblia también habla de matrimonios que estuvieron en el orden. ¿Cuántos se acuerdan de José y de María? Vamos por favor a Mateo, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 1, verso 18. Y 19. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada significa comprometida. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice el 19, José, su marido, como era ¿qué? Justo. No quería infamarla, quiso dejarla como. Esa palabra que utiliza aquí Mateo para describir a José, que era justo, significa inocente, que era santo, recto y transparente, que no tenía nada que ocultarle a María. Pregúntale a tu cónyuge, ¿tienes algo que ocultar? ¿Sí me explicó? Así debe ser el matrimonio, transparente. No tenemos, ella y yo no tenemos nada que ocultar, nada. Y cuando Dios permite que ella me confronte y me diga, ¿y cómo has estado? Y yo, ¿quieres que te diga la verdad? Y yo, pues claro, y tengo que decirle la verdad. Aunque en algún momento me haya equivocado, pero me está pidiendo que le hable la verdad. ¿Y qué debo de hacer? ¿Hablarle qué? ¿Saben que el hablar la verdad nos hace libres? De verdad nos hace libres. Quiero decirles que nos hace. Yo lo he experimentado en mi matrimonio. Al principio le omitía algunas cosas y no le decía nada. Le decía, ay, todo quieres saber. Pues, me fue bien como todos los días. Pero no es así. Y hasta que me estaban pasando situaciones, más a nosotros los varones, ¿no? Dios permite que nos venga la tentación y a veces con otras mujeres. Hasta que llegó un momento en que le dije, mira mi amor, en el trabajo hay una maestra así y así y así y así. Ayúdame a orar. Porque si no le pongo un freno a esto, va a terminar en infidelidad, en injusticia. O al revés. Al revés. La esposa también tiene que decirle al esposo, ¿no? ¿Sabes qué, mi amor? Mira, que está pasando esto y esto. Ayúdame a orar. Me está viniendo la prueba o la tentación. Cada uno en las áreas de su vida que sabe que a lo mejor son débiles, no a lo mejor, que sabe que son débiles y que esas áreas necesitan fortalecerse. ¿Cómo se van a fortalecer? Hablándose la verdad. Cuando tú te hablas la verdad, tu esposa con el esposo están mostrando que son un matrimonio justo. ¿Cómo es Dios? Y cuando el matrimonio es justo, refleja la imagen de quién. Ahora, para ser un matrimonio justo se necesita creerle a Dios, ¿sí? Así como Abraham le creyó a Dios y le obedeció. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Y qué hizo Abraham? Eso quiere decir que le creyó. Cuando Dios te hable ahí en la Biblia que debes de hablar la verdad con tu matrimonio, hazlo. Vamos a poner en práctica la Biblia, la teología bíblica. Decía el pastor Chuy Olivares, nuestro pastor, ahora que fuimos al Congreso de Pastores, nos decía, hermanos, la teología tiene que ser práctica. Y sí es cierto. Yo digo, sí es cierto, la verdad es que sí. Si el principio dice, desechen la mentira entre ustedes, Efesios 4:25, por favor. ¿Qué dice ahí? Efesios 4:25. ¿Quién me ayuda? Un matrimonio aquí que sea de voz fuerte el varón. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate, por lo cual,
Desechar es como cuando te quitas la ropa sucia. Quítate la mentira. ¿Cómo te quitas la mentira? Hablando la qué. Y dice, hablen la verdad los unos a los otros. Porque somos miembros los unos de quién, de los otros. Yo en la mañana le decía a mi esposa, fíjense, tenía muchos años que no le decía hermana. Tenía rato que empezamos el matrimonio. Hermana Pati, ¿me puedes hacer un favor, hermana? Y hasta le cayó de extraño, ¿no? Cómo le estaba yo hablando, porque es mi hermana en Cristo. Y entonces ahí el Señor me habló y me dijo, pues así te debes de conducir con ella siempre, justamente. Siempre la tienes que ver como tu hermana, como tu esposa, como tu amiga. Y eso es lo que Dios nos pide, para aprender a hacer un matrimonio que anda viviendo en la justicia de quién. Noé, ¿se acuerdan que Noé fue un hombre justo también? Dice que iba a traer el diluvio del Señor y le habló a Noé y le dijo que hiciera una arca. Y saben, Noé obedeció, y al obedecer sus hijos lo vieron y su esposa. ¿Y qué crees que hicieron sus hijos y su esposa? Lo siguieron, empezaron a ayudarle a hacer ¿qué? El arca de salvación. Varón, ¿estás haciendo arca de salvación para tu esposa y para tus hijos? Tus hijos y tu esposa ven que doblas tus rodillas antes de dormirte y antes de irte a trabajar. Que cuando tu esposa necesita un consejo se lo das. Que cuando te equivocas y le actúas ásperamente a tu esposa, le pides perdón y tus hijos lo ven. Porque si tus hijos lo ven, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Entre ellos también se van a pedir ¿qué? Van a saber que se equivocan como seres humanos, pero que también Dios nos ha dado la sabiduría para pedirnos ¿qué? Perdón. Eso significa ser arca de salvación. No dejar que el resentimiento, el odio y la amargura se arraiguen en el matrimonio. No permitas eso. Sácalo de ahí. Si hay faltas de perdón entre ustedes como matrimonio, tienen que pedirse perdón. Tienen que reconocer que necesitan el consejo de Dios. Y Noé era un hombre perfecto, quiere decir maduro, ¿sí? Justo, y caminó con Dios. Caminar con Dios es esto, que cuando te equivocas pides perdón a Dios y a tu prójimo, a tu cónyuge. Eso es caminar con Dios todos los días. ¿Cuántos están caminando con Dios esta noche? Aquí estamos caminando con Dios. Entonces, ¿cuántos se acuerdan de Job? Que era un hombre justo también, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de él? Y cómo le vinieron las calamidades, lo probó Dios. Y le vino una, y le vino otra, y otra, y otra. ¿No? Andaba más salado que el mar, dijéramos los mexicanos, ¿no? Y entonces ya, por último, llega la mujer y le dice, ya que estaba hasta con sarna, se rascaba así con un pedazo de barro y se rascaba. Y llega la mujer y le dice, ¿todavía estás vivo? Era cristiana, ¿eh? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántos tienen una mujer así? No, ¿verdad que no? Qué tremendo, ¿no? Pero ¿qué hizo Job? Dice que no halló despropósito alguno en todo lo que le pasaba. Varón justo. Señor, si esta mujer está así, gracias porque estás trabajando con mi carácter, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por la vida de mi esposa. O la esposa, gracias por la vida de mi esposo, Señor. Aunque de repente está como un cocodrilo, pero después se vuelve charmín. Ándalo, charmín, Señor, ¿no? Y el Señor escucha tus oraciones, hermana. No se trata de cambiarnos los unos a los otros, se trata de doblar rodillas. Decía mi esposa en la mañana, oye, deberíamos de poner en práctica esa frasecita que ya no la ponemos, ¿no? La de muérete, muérete, o sea, humíllate, muérete a tu egoísmo, a tu yo. Y digo, ay, Señor, hágale cuenta que me tiró una, ay, ya tenía años que no la volví a escuchar. Y dije, ¿por qué me lo está diciendo? Porque tengo que aprender a humillarme a mi egoísmo. ¿Saben que el egoísmo es uno de los principales enemigos del matrimonio? El ser egoístas. Le digo a mi esposa, no me acuerdo qué me estaba diciendo hace rato, le digo, pues, porque íbamos a bañarnos, le digo, voy a poner mi agua para bañarme y
Y ella ya había puesto su agua ahí a un ladito y le digo, voy a poner yo mi agua para bañarme, primero yo, y me dice, sí, pues primero tú, ¿verdad? No me había captado y le dije, sí es cierto, ¿verdad? Le digo, bueno, pero pues ahorita ocupamos mejor el agua para que nos podamos bañar una parte yo y una parte tú, ¿no? Hacer a un lado. Porque a veces a veces parece como que bromitas y a la ligera, pero si las dejamos estar arraigando aquí, van a crecer. Dice Salomón, las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñedos, las grandes cosechas. Eso hacen esos pequeños malos hábitos. Ya no los permitas. Hay tantito la tele, un ratito, ¿no? Mira, me gusta mucho esa serie y así empieza. Y ya no es tantito, ya mañana otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya no es 1 hora, son 2 horas. O el celular, en el Facebook, tantito, nada más el Facebook, y así se va. Tienes que identificar esas pequeñas horas que están echando a perder tu vida matrimonial. Pero vamos a terminar con este matrimonio. ¿Cuántos se acuerdan de los padres de Juan el Bautista? ¿Verdad? Zacarías y quién. Elizabeth. Qué tremendo. Vamos a Lucas 1:5, por favor. Dice así, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Ambos, dice ahí la escritura, ambos eran ¿qué? Delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas de ¿quién? Del Señor. Fíjense, aquí hay 2 características bien importantes que un matrimonio debe de tener cuando entrega su vida a Dios. La primera característica dice que ambos eran justos delante de ¿quién? De Dios. Sí, porque la Biblia dice que ya no son 2, sino que 1. Tenemos que trabajar en ser un equipo, en formar un equipo, en ponernos de acuerdo. Y más obedeciendo los mandatos de Dios para ser hombres justos. Y justos aquí no se refiere a la ausencia del pecado. Se refiere a aquellos matrimonios que responden fielmente, con todo entendimiento, a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Saben que Dios le habla al varón? Y que la mujer es ayuda. Cuando Dios te está mandando, ponte a estudiar la Biblia, ponte a orar, ve a la congregación, haz esto, haz el... Ese sentir lo pone Dios acá con la mente y en el corazón. Y tú por dentro dices, es que no sé, tengo el deseo de querer conocer más de Dios. Te pone el querer como el hacer, pero muchos resisten ese querer. Ay, luego, mejor mañana, mejor. Y ya ves que como buenos mexicanos dejamos todo a qué. Ya hasta que está el problema, entonces, ya dijeron mexicano, ya hasta que sentimos el agua hasta acá, ya no podemos voltear ni para un lado ni para el otro, solamente volteamos para dónde, para arriba. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no andamos en justicia. ¿Cuántos matrimonios esta noche quieren ser justos delante de Dios? Es necesario que consideres Deuteronomio 6:25, por favor. Deuteronomio 6:25. Dice así: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha, ¿qué dice? Mandado. Fíjense, aquí nos deja ver bien claro que la obediencia a Dios traerá victorias en tu matrimonio. ¿Cuántos quieren ser un matrimonio justo y victorioso? En el buen sentido, ¿sí me explico? De victoria. De decir, estamos madurando en estas áreas de nuestra vida, vamos avanzando. Se percibe cuando un matrimonio va avanzando porque toman mejores decisiones. Es más, hasta andan más alegres, más contentos y hasta disciernen, andan con más madurez, disciernen lo que escuchan de los demás. Y son vasos útiles en manos de Dios para ayudar a otros matrimonios. ¿Cuántos dicen que así sea, Señor? Que seas un vaso útil en manos de Dios para que ayudes a otros matrimonios a conocer a Dios.
Y eso es lo que quiere decir, vivir en victoria. Y esto hará que tus generaciones que vienen atrás, tus hijos y los hijos de tus hijos, sean instruidos en el camino de Dios y en algún momento ellos le den la respuesta a Dios de arrepentimiento para salvación de sus almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Entonces te vuelves una familia justa. La justicia de Dios viene a tu vida cuando tú primeramente reconoces que has actuado injustamente en tu vida matrimonial, que has actuado injustamente con Dios y por consecuencia también en el matrimonio, que hay áreas en tu vida que necesitas corregir y actuar justamente, que ya no permitas seguir actuando injustamente. No te vuelvas infiel a Dios. Cuando tú eres infiel a Dios, vas a ser infiel en tu matrimonio. Es verdad, hermanos. Y Dios nos está llamando a ser fieles en este año, a ser verdaderos hombres, matrimonios justos que reflejen la imagen de ¿quién? De Dios. Para eso te creó. Para eso permitió que te unieras con tu esposa y con tu esposo, para que reflejen la imagen de Dios, para que vivan en el orden y tengan gozo y paz. Y sea bienaventurado tu matrimonio, porque David decía, bienaventurado, dice, el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión significa transgredir los mandamientos de ¿quién? ¿Cuántas veces transgredimos los mandamientos de Dios en la vida matrimonial? Pero Dios quiere que a partir de hoy, todos los días, te pongas a cuentas con Él cuando llegues a transgredir los mandamientos en el matrimonio. Que ya no permitas más el desorden. La segunda característica dice que eran irreprensibles en todos los, ¿qué dice? Mandamientos y las ordenanzas de ¿quién? Regreso a Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas de ¿quién? Mira, ¿sabes qué significa andar irreprensible en los mandamientos de Dios y las ordenanzas? Significa que confesaban sus pecados día con día. Todos los días no se iban a dormir sin confesar sus pecados con quién. Y si en esos pecados ofendieron a su esposa o la esposa al esposo, se pedían ¿qué? Y demostraban comportarse de una manera ordenada y libres de culpa. Libres de cualquier culpa. Y no estaban sujetos a algún reproche grave. Podrán decir de tu matrimonio muchas cosas, pero que te lo comprueben, eso es otra historia. ¿Sí me explico? Aquí se trata de agradar a quién. Entonces, esta manera de vivir nos enseña que en verdad estos dos hombres, Zacarías y Elizabeth, amaban a Dios no solo de palabra, sino de ¿qué? De hecho y en verdad, como dice Primera de Juan 3:18. Y con esto vamos terminando. Si gustan ponerse de pie, si son tan amables. Fíjense el consejo que da ya el apóstol Juan, siendo un anciano ya de mucha edad. Dice, hijitos míos, fíjense qué ternura, ¿no? Con que nos habla, hijitos míos, no amemos de palabra ni de qué dice. ¿Por qué no dice Juan? Porque en el pueblo había matrimonios, en la iglesia había matrimonios que solo se estaban amando entre ellos de palabra y de qué, y de lengua. Mi amor, te amo. Sí, te amo, pero como me tratas. Y la esposa cuando quiere algo, ay, mi amor, ¿no? Ya sabes, ¿no? Cómo son las esposas, ay, mi amor, ay, ¿me llevas al cine? Quiero decirte que te amo, mi amor. Después me llevas a comer al restaurante de la terraza. Qué tremendo, ¿no? Pero a veces pasa así. No amemos de palabra ni de qué dice,
sino de hecho y en verdad. En otras palabras, el amor no debería de ser solo de palabras, sino de acciones reales y no falsas. El verdadero amor es aquel que Pablo le dijo a los corintios. Fíjense, Pablo no fue un hombre casado. La Biblia nos deja ver que no fue casado, pero estaba tan lleno del amor de Dios que supo dar el consejo a todo un pueblo, a una iglesia grande en Corinto, y les dijo que el amor es paciente. ¿Cuántas veces nos hemos impacientado el esposo con la esposa y la esposa con el esposo? Y no hemos reflejado el orden de Dios. Y le dice, y el amor es bondadoso, bueno. ¿Cuántas veces hemos actuado de mala onda, decimos nosotros los mexicanos en el matrimonio, ¿no? No, pues, porque no me lavó la ropa, pues ahora no le doy el gasto completo. Y reflejamos desorden. El amor no es envidioso tampoco. No, mi celular no me lo toques, es mío, tú tienes el tuyo. Pues qué envidiosos, ¿no? Ahora sí que el que nada debe, nada teme, como dice la Biblia, ¿no? Qué tremendo, pero a veces salen esas actitudes. El amor no es jactancioso, yo gano más que tú. Se jacta a veces el desorden de la carne, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso el amor. ¿Cuántas veces de repente tu esposa o accidentalmente se equivoca y el esposo dice, ay, es que otra vez, ¿no? Y la esposa dice, ya me cansó, y ahora para que me de veras, y se desquita la esposa con el esposo. Rencor. Y dice que el amor no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, fíjense, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre el amor. Todo lo sufre. Todo lo cree. ¿Crees que Dios puede cambiar a tu cónyuge? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tenemos diferencias, pero Dios puede cambiarnos. Dios puede madurarnos. Todo lo espera. Hay que saber esperar a que Dios haga los cambios en ella y que Dios haga los cambios en quién, en nosotros. Y todo lo que dice, lo soporta. Soportarnos los unos a quién. Soportar es como ayudarle a llevar una carga. Esposa, ayuda a tu marido a llevar las cargas en el hogar. Marido, ayuda a tu esposa a llevar las cargas con los hijos. Soportémonos los unos a quién, a nosotros. Porque ¿cómo nos trata Dios a nosotros? Con amor. Y con orden. Con un amor ordenado. Y así Dios quiere que nos tratemos de hoy en adelante, para que reflejemos la imagen de quién. ¿Cuántos están dispuestos a dejar que Dios ordene nuestro matrimonio? Toma a tu esposa, a tu esposo de tu marido, y vamos a orar esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido estar en tu presencia, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, de cuál es la imagen de orden, de justicia, de santidad, de amor tuya que quieres que reflejemos en nuestro matrimonio. Muchas veces, Señor, nosotros hemos actuado saliéndonos de la obediencia a tu palabra y reflejamos desorden. Hay áreas en nuestra vida matrimonial que necesitan ser cambiadas, transformadas, Señor, y llevadas al orden. Perdónanos, Señor, en esta noche, porque hemos descuidado nuestra vida matrimonial y hemos reflejado el desorden. Pero hoy, Señor, queremos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Perdónanos por todo el egoísmo que hemos tenido en nuestro matrimonio. Perdónanos, Señor, por la envidia que hemos permitido, la jactancia, el envanecimiento,
la ira, el enojo, Señor, la injusticia que hemos tenido actuando en nuestro matrimonio. Perdónanos, Señor, en esta noche. Hoy nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí estamos, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Hoy nos comprometemos a rendir nuestro matrimonio a ti, en obediencia a tu palabra, Señor, a trabajar en nuestro matrimonio para reflejar tu imagen. Gracias, Señor. Muchas gracias por darnos el consejo que tanta falta nos hacía escuchar. Este consejo nos da dirección, nos manda ayuda, Señor, de lo alto, para tomar mejores decisiones en nuestra vida matrimonial. El acercarnos a ti nos es el bien, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús, por perdonar nuestros pecados. Señor, oramos por estos matrimonios en esta noche. Hoy los presentamos delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te rogamos y te suplicamos, Padre, que tú los bendigas, que los fortalezcas, que los ayudes, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, Señor Jesús. Gracias, gracias por cada matrimonio, Señor, que está dispuesto a buscarte, a adorarte, a exaltarte, Señor, en sus vidas, a reflejar la imagen tuya. Gracias, Señor. Gracias por cada varón, cada mujer, Señor, aquí están presentes. Oramos por ellos, Señor, y los bendecimos. Varón, abraza a tu esposa y ora por ella. Ora por tu esposa. Dale gracias a Dios por ella. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, Señor. Oro a ti por ella, Señor, y la bendigo. Tu palabra dice que el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová. Señor, aquí estamos delante de ti, rindiendo nuestro matrimonio ante tu presencia. Bendecimos la vida de nuestra esposa, Señor, y te pedimos que la guardes, que derrames de tu sabiduría de lo alto sobre de ella. Señor, llénala de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias por la vida de mi esposa. El que haya esposa, haya la benevolencia del Señor. Gracias, Señor. Esposa, ora por tu esposo. Ora por tu esposo y dale gracias por el varón que Dios te ha dado. Dile, Señor, gracias. Nuestras oraciones, Señor, sean, Señor,
Señor, gracias por esta noche, por esta palabra que has dado a nuestra vida matrimonial, por tu perdón, por tu amor, Señor. Gracias por sanar y restaurar nuestro matrimonio. Hoy lo encomendamos a tu gracia y a tu palabra de verdad. Y Señor, descansamos en ti esta noche. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso, Señor? Gracias. Pues damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido de la palabra. Nos despedimos de los que están conectados en Facebook. Que el Señor les bendiga. Despídanse por ahí de los que están ahí atrás. Ahí saluden a la cámara, por favor. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos el próximo mes, si Dios permite, en la vida matrimonial, ¿verdad? Gracias.